el honor de invitarme a presentar a Ernesto Pérez Zúñiga. Vamos a hacer el formato entrevista, como suele ser en presencias literarias. Yo no voy a hacer una presentación muy larga de Ernesto porque yo creo que es suficientemente conocido. Es un autor... ¿Se escucha? Es un autor que en los últimos años ha sido muy valorado por la crítica, por los lectores, que es lo más importante. Y bueno, a mí me llama mucho la atención pues ese carácter que tiene él de escritor total, en el que, bueno, que ha publicado relatos. Me gustaría luego que habláramos sobre ese tema en concreto, que ha publicado relatos, que ha publicado poesía y bueno, que ha publicado sobre todo novela, pero que ha tocado todos los palos. Su currículum está a disposición de cualquiera, pero bueno, como decía, él ha publicado un conjunto de relatos que se llama Las botas de 7 leguas y otras maneras de morir, libros de poemas como Ella cena de día o Cuadernos del hábito oscuro, y varias novelas como La fuga del maestro Tartini y No cantaremos en tierra de extraños y Escarcha, que son sus últimas novelas. Y como decía, pues me voy a centrar más en dejarlo hablar a él, que yo creo que para eso están ustedes aquí. Ernesto, a mí me llama la atención leyendo tu currículum y documentándome para la entrevista, que bueno, tú eres licenciado en Filología, has trabajado como profesor, también como editor, eres responsable de actividades culturales del Instituto Cervantes. Quiero decir que en el mundo de la cultura y de la educación has tocado varios aspectos bastante completos. Me gustaría saber dónde en tu vida, dónde encaja en toda esta actividad profesional la literatura a la que te dedicas ahora pues con bastante intensidad. La respuesta corta es en la madrugada, porque esa es, bueno, de hace muchos años. Bueno, gracias María Ángeles por la entrevista, a la universidad por la invitación, a todos vosotros por estar presentes. No te voy a dar la espalda a ti. A ver, yo creo que bueno, esto para todo escritor, o por lo menos para un tipo de escritor, es lo normal. O sea, la literatura o la poesía, la manera de ver el mundo y hacerlo palabra, o sea, de buscar el sentido, hacerlo palabra, es en realidad el centro de todo, ¿no? Quiero decir que los trabajos son como otras cosas que uno hace, es como quien es aventurero y va recorriendo un mundo, pero siempre es aventurero, ¿no? Dentro de las aventuras del aventurero pues están las cosas que pasan, ¿no? Pues pasan esas otras labores que uno hace, ¿no? Y que pues es verdad que he estado en todo el mundo de la cultura por ahora, ¿no? Como expresando también ese tipo de sensibilidad, ¿no? de saber por un lado, y también de convertir esas cosas que uno sabe en acción, ¿no? Ya sea en la enseñanza o ya sea en hacer un libro, ¿no? o en hacer actividad cultural, pero en el fondo, bueno, pues todo eso es mucho más torpe que la escritura, ¿no? Quiero decir, cuando yo estoy escribiendo sé que estoy haciendo, o sea, no tengo, digamos, ninguna duda de que es eso lo que tengo que hacer, ¿no? Escribo y estoy en el sitio y da igual el lugar y el tiempo en el que esté, ¿no? Puede ser en mi casa o en cualquier otro sitio de los que esté en ese momento, en algún viaje. Y sin embargo los trabajos pueden cambiar, ¿no? De hecho han cambiado mucho en los últimos años y pueden seguir cambiando, o sea que son pequeñas cosas de las que sale uno aporta su saber, digamos, para los demás, pero yo creo que casi todos los escritores que han trabajado en cosas ajenas a la escritura saben que, aunque le ocupe la mayor parte del tiempo, porque es lo que pasa, cuando, por ejemplo, ahora en el Instituto Cervantes, el trabajo que tengo es de muchísimas horas, ¿no? Y le dedicas, por supuesto, toda tu atención, todo tu esfuerzo, ¿no? Pero siempre es algo secundario.
Lo primario es esa cosa que ocurre, ya sea 5 minutos, 10 minutos, 1 hora, 2 horas, en silencio, en tu casa, ¿no? Es como la obra del alquimista, ¿no? Que en la oscuridad va sacando ahí algo que a lo largo de los años que todavía no se sabe qué es, pero es lo que uno está realmente empeñado, ¿no? Has comentado que cuando escribes es justamente en ese momento cuando te das cuenta que estás haciendo lo que quieres hacer, ¿no? Que quieres explicar el mundo con palabras a través de la escritura y que te sientes pues que estás haciendo para lo que estás destinado. ¿Y recuerdas o puedes formular de alguna manera en qué momento te das cuenta de eso? Te lo pregunto porque bueno, eres de Madrid pero te has criado en Granada. Empiezas a publicar, si no me equivoco, precisamente en Granada, en poesía, ¿no? Es tu primer libro publicado, es un libro de poemas. Sí. Entonces, bueno, Granada además es una ciudad de poetas. ¿En qué momento te das cuenta que, bueno, que quieres tirar por ahí y que la literatura verdaderamente es lo que quieres hacer en la vida, aunque tengas que dedicarte a otras actividades alimenticias como nos pasa a todos? Claro. Bueno, pues en realidad fue muy pequeñito y casi tengo documentado el momento porque cuando era niño me gustaba mucho la naturaleza, también ahora, ¿no? Pero digamos que era un militante de la naturaleza, me encantaban los pájaros, bueno, salía mucho al campo, ¿no? Mucho al campo pero desde niño, desde los 7, 8 años, me gustaba mucho. Y era al mismo tiempo un desastre en una asignatura que se llamaba pretecnología, no sé si ya se sigue llamando así, que consistía, ya no se llama así, consistía en hacer, la recordaréis mucho, ¿no? Consistía en hacer cosas con las manos, ¿no? Yo era realmente torpe, pero hice un cuaderno de campo que nos obligaron a todos a hacer, y ese cuaderno de campo lo hice me salió muy mal, pero bueno, era el que yo llevaba al campo para apuntar los pájaros que iba viendo, las huellas de, yo qué sé, de un gato, de un jabalí, en realidad eran perros los perros que estaban alrededor del pueblo en Alfacar, en Granada, que yo iba apuntando con mucha ilusión. Y en ese cuaderno, que yo tendría 11, 12 años, poco a poco yo seguía saliendo al campo, pero ya dejaba de apuntar lo que iba viendo, empecé a escribir, ¿no? Empezaba a escribir pequeños poemas, alguna carta, algún amor de entonces, 11, 12 años estoy hablando. Y a partir de ese cuaderno empezaron a venir más cuadernos, ¿no? O sea, digamos que toda mi biografía hasta que empezó el ordenador, y yo lo sustituí todo por el ordenador, son cuadernos y cuadernos desde la infancia a la adolescencia, en la que toda mi vida, a través de la poesía sobre todo, al principio, pues se iba como reflejando, ¿no? Se iba vertiendo ahí, ¿no? Entonces, bueno, la manera de entender la vida a través de la palabra, de la escritura, pues, fue muy, muy, muy temprana, ¿no? O sea, digamos a los 13 y 14 años yo era el rarito de clase que escribía poemas, ¿no? Y que de vez en cuando me sale algún amigo todavía de clase y dice, tengo un poema tuyo, o destruí un poema tuyo. Bueno, o sea, un poco desde siempre, ¿no? Me gusta mucho que hayas hablado de esa conexión con la naturaleza, porque yo creo que aunque has escrito cosas muy diferentes, siempre hay ese fondo, ¿no? Se nota que te gusta ese tema de la conexión con lo natural, ¿no? Claro, es que la conexión con la naturaleza en realidad yo la entiendo como la conexión con uno mismo, ¿no? Que bueno, es una de las cosas, de los temas que más me gustan, es justo digamos que en el ser humano contemporáneo, a partir de Descartes sobre todo, y bueno, del racionalismo, se saca al ser humano de su relación con la naturaleza y con el cosmos, ¿no? Es como si fuéramos exentos de eso, ¿no? Y claro, bueno, no es que lo vea yo, sí, es que realmente es así, somos parte de la naturaleza, como la naturaleza, lo que llamamos naturaleza es parte del planeta, el planeta es parte del sistema solar, o sea, el sistema solar de la galaxia nuestra, y así sucesivamente, ¿no? O sea, somos fragmentos o partes de un todo que está todo conectado, ¿no?
desde nuestro propio cuerpo, nuestra propia sensibilidad, desde luego lo que llamamos la naturaleza. Somos naturaleza. Entonces, para mí la literatura o la poesía también es una manera de traer justo a una palabra, a una forma, esa realidad, ¿no? Y la realidad más evidente empieza por la naturaleza. Todo está vivo, ¿no? Digamos. Hablaba antes de esa capacidad tuya para tocar todos los géneros. No sé si cuando trabajas vas combinando, por ejemplo, narración con poesía, si la poesía la tienes aparcada. Me gustaría que nos explicaras un poco cómo te planteas la cuestión de la escritura y cómo vas combinando una cosa y otra. A ver, la poesía más bien me aparca a mí de vez en cuando. Pero bueno, yo entiendo o sea, toda mi escritura es poética, incluida la narrativa, ¿no? Porque una cosa es escribir poemas, que es lo que normalmente llamamos poesía, y otra cosa es escribir, digamos, un género, ¿no? O sea, para mí lo poético en sí es aquello que trae trae a la forma algo que por primera vez trae a la palabra algo que no está. Eso puede ocurrir en narrativa, en poesía, en música también. O sea, de hecho, todos los artistas que a mí me gustan tienen algo en común y es ese algo de traer algo que no está, ¿no? O sea, no sé, Rilke lo tiene Mahler y lo tiene, por poner un pintor, yo que sé, Kandinsky, ¿no? Tienen esa otra manera de ver el mundo que lo convierte en una forma. En narrativa pasa lo mismo. Por ejemplo, Isaac Babel en Caballería Roja hace una crónica de la guerra que es realmente poesía, porque es una narración, lógicamente, son relatos, incluso son diarios, pero ¿qué tiene? ¿Por qué es poético? Porque trae a la palabra una manera de ver el mundo que no está. En novela pasa lo mismo. Faulkner, por ejemplo, por poner un ejemplo muy clásico, muy evidente, es un narrador poeta en el sentido, ¿no? Bueno, aparte escribía poesía, o sea, poesía canónica, pero tiene una visión del mundo que se convierte en un torrente de lenguaje, ¿no? De una manera musical incluso, ¿no? Eso es lo poético, ¿no? Entonces, en ese sentido, todo lo que yo escribo es poético, incluido la narrativa también, porque por supuesto utilizo lo que llamamos razón como herramienta, pero eso se puede leer mucho o sea, se puede ver claramente en muchos narradores si escriben con un lado o con otro de la mente, ¿no? O sea, la mente está dividida en muchas partes, como sabemos. Una de ellas es la razón y otra puede ser la memoria, otra puede ser lo que se llama inconsciente, otro puede ser lo que llamamos conciencia. Y hay muchos narradores que escriben solamente con un lado, que puede ser el de la razón. Para mí la razón es una herramienta maravillosa, pero la manera donde yo buceo para escribir en otros lugares, ¿no? de la mente, ¿no? Y bueno, y eso es lo que hacen los poetas, ¿no? Entonces, de vez en cuando tengo, digamos, una avalancha de poemas, o sea, de poesía pura, que me sienta a escribir poemas, ¿no? Eso me pasa cada 7, cada 8 años. Ahora me está pasando, o sea, ahora estoy escribiendo otra vez poesía, pero de pronto eso se seca, o sea, o se vehicula más bien a través de la narrativa, que es una cosa que constantemente sí me ocurre. Pero también me ocurre a partir de una edad, ¿eh? Yo empecé a escribir narrativa a partir de los 25, 26 años, cuando me fui un verano a Madrid. Tuve un accidente de moto, que iba en una moto, y no pude volver a... esto se llama sincronicidad también. Ya mejor, ¿no? Hemos cortado el micrófono. A lo mejor no hace falta el micrófono, ahora lo pienso, ¿no?
Se oye bien, ¿no? Y así yo me puedo despegar de la mesa. Porque... Ah, sí, sí, pues está ahí, claro. No, porque de todas maneras se está grabando, creo, con esto. Bueno, a partir de ese accidente de micrófono, me pegué un batacazo y ya no volví a Granada. Eso fue cuando, esos 25, 26 años. Sí, Hemos cortado el cortado micrófono, porque ¿vale? yo creo que se va a Nada, escuchar nada. y es mejor. Y al quedarme en Madrid, digamos, al atreverme a romper con un mundo, que era el mundo de mi pasado, que era pues mi vida hasta entonces, que supone, digamos, la etapa familiar, la universidad, eso fue como una especie de decisión a ser solamente yo, se abre como una especie de grifo que estaba tapado y del que empieza a salir también la narrativa, ¿no? Como una visión del mundo más amplia, que necesita una expresión más amplia que es la de la novela, ¿no? La crítica en general reconoce en ti una voz propia, un autor que tiene que es difícil de comparar con otros, y te iba a preguntar por tu mundo literario. Me has aportado ya muchos datos, pero no sé si quieres añadir algo más sobre este tema, sobre cómo, qué elementos crees tú que conforman tu mundo literario. A ver, yo tengo un padre literario que es Valle Inclán, Lo sé, te iba a preguntar ahora por él, pero bueno. Siempre Sí, sí. es el primero que nombro, porque, bueno, pues tiene ese torrente de imaginación, de lenguaje, de visión del mundo, además una visión del mundo, que esto es una cosa que aprendí de él, que se va convirtiendo en lenguaje, que es una cosa que se ve mucho en su obra, cómo la evolución de su visión y de su imaginación se va convirtiendo en un tipo de lenguaje distinto, ¿no? Hasta llegar al extremo del esperpento, ¿no? Y eso es muy difícil en un narrador, en un poeta, o sea, convertir una idea en lenguaje, ¿no? Una visión en lenguaje, porque abundan, de hecho, la mayoría de los escritores tienen un solo lenguaje o tienen una manera de escribir, ¿no? En Valle Inclán se ve cómo esa manera de su sensibilidad se va transformando, su visión se va transformando, su conocimiento se va transformando y su lenguaje también, ¿no? Entonces a él le debo ese aprendizaje y en general a los escritores que, poetas o no, que tienen una visión del mundo convertida en lenguaje, ¿no? O sea, eso está en Homero, por remitirnos a lo más clásico, pero está, yo que sé, en Moby Dick, o está en un autor que me gusta mucho del siglo XX, que es Guimarães Rosa, el brasileño, autor de una novela maravillosa que se llama Gran Sertón Veredas, o en Faulkner o en Joyce, desde luego, o en Proust. O sea, no son, digamos, autores que son que todo el mundo los conoce. Quizá hay algunos menos conocidos, como este, ¿no? Como Guimarães Rosa, o alguna cosita, como decía lo de Babel antes, Caballería Roja, ¿no? Pero son escritores que comparten eso, tienen una especie de visión del mundo bastante particular, que se convierte en lenguaje de una manera muy clara, ¿no? En un universo narrativo o poético, en el que yo no hago mucha diferencia, ¿no? Pues el ejemplo, volviendo a Valle Inclán, él es capaz de escribir las comedias bárbaras, que son teatro, ¿no? Pero con un torrente narrativo parecido al de Faulkner por un lado, o al de Shakespeare por otro, ¿no? Porque yo creo que Valle Inclán de alguna manera es nuestro Shakespeare en esas comedias bárbaras, pero que también está en otro tipo de autores, pues eso, como Joyce o Faulkner, que también convierten, digamos, su visión del mundo eso en un lenguaje, ¿no? Y además que son capaces de cambiar, ¿no? Porque que eso es una cosa que yo trato de aplicar a mis novelas, y es que si cada mundo es distinto, y, pues la escritura tiene que ser distinta, ¿no? Y una novela que tiene un aliento épico, pues el lector debe estar en ese aliento épico, ¿no? Debe cabalgar en el lenguaje, y si es una novela más intimista, pues el lenguaje también te tiene que llevar a ese mundo, ¿no?
Centrándonos un poco más en tus dos últimos libros, bueno, No cantaremos en tierra de extraños marca un hito en tu obra, claramente, y bueno, y este segundo, Escarcha, digo segundo porque aunque son libros independientes, parece que están claramente conectados. Tratan de temas que están muy presentes en la vida social española y más ahora, ¿no? Por un lado el tema de la guerra civil, que siempre está ahí, ¿no? Y el tema de la transición, que parece que se está actualizando constantemente. A mí me gustaría que hablaras un poco del personaje del protagonista de Escarcha, que me parece que es un personaje que vive la transición, pero que también está pasando una transición personal. Y me gustaría que nos contaras cómo te has planteado a este personaje. Muy bien, Monte. Monte es el nieto de Ramón Montenegro, que es héroe de la 9 que luchaba en No cantaremos en tierra de extraños, con un compañero que es Manuel Juan María, que era un anarquista que se había escapado de un campo de concentración que está en Francia, pero que se origina en una primera novela, que es mi primera novela, que se llama Santo Diablo, que salió en 2004, y que, bueno, como entonces, claro, yo empecé a escribir esa novela en el 98, y era un momento en el que todavía sobre la guerra civil, digamos, no se había escrito casi nada, digamos, por novelistas contemporáneos, ¿no? O sea, de hecho, cuando yo estaba pensando en esa novela, salió, ya estaba como estructurándola antes de escribir, fue cuando salió Soldados de Salamina, que salió, no me acuerdo por qué año. O sea, esa novela fue una especie de estado de conciencia, ¿no? En el que, digamos, una serie de escritores españoles necesitaban escribir sobre algo, ¿no? En distintas generaciones, porque bueno, pues había escritores de distintas generaciones, ¿no? Con Escarcha, y por eso ahora voy a contestarte lo de Monte, pasa lo mismo, ¿no? Monte es un estado de conciencia también sobre una España que fue la España en la que tantos crecimos, ¿no? Que coincide con el final bueno, yo nací al final de la dictadura, en el 71, ¿no? Y crecimos en un estado de confusión, sobre todo en la adolescencia, ¿no? Monte representa ese estado de confusión, ¿no? O sea, representa un adolescente que cuando empieza la historia tiene 13 años, se termina con 17, que de pronto se da cuenta de que está en una España en la que está recibiendo, o sea, es una toma de conciencia de que sus abuelos han participado en distintos bandos en la guerra civil, que él lo ha querido como si fueran del mismo bando, pero en realidad ellos se hubieran podido matar entre sí, ¿no? Que está recibiendo una educación pues que resulta confusa, llena de cosas diferentes, ¿no? Que se representa en las canciones que cantan, ¿no? Porque igual cantan el himno de Riego que cantan el Cara al Sol, ¿no? Que son las cintas que les ponen sus padres, que son de distinta vinculación ideológica en el coche, ¿no? Cuando van de viaje, ¿no? Y también hay un mal maestro, ¿no? Que es este profesor al que él llama el incubo, que es el líder de todo el grupo, que luego se demuestra que es un abusador, es un mal maestro, ¿no? Entonces, digamos que todo el libro, todo el personaje, que es Monte, pero que es Granada, al que él llama Escarcha, y que puede ser España también, ¿no? Que es lo que representa esta novela, pues vive en una especie de dialéctica muy fuerte, y es ser lo que quieres ser tú, ¿no? Como persona, o como sociedad, o como país, o ser lo que los demás quieren que seas, ¿no? Ya sean tu historia, ya sean tus padres, ya sean tus profesores, y en esa lucha, digamos, entre
lo que recibes y lo que quieres ser, pues se desarrolla ese personaje, ¿no? Por eso digo que es un estado de conciencia, porque yo creo que los libros que han salido sobre la transición y los que siguen saliendo tienen que ver con eso, ¿no? Con una sociedad que ahora, la España de ahora, quiere ser y quiere también ser consciente de lo que ha sido y quiere liberarse también bueno, pues de etiquetas, de impedimentos para ser ella misma, ¿no? Y este personaje pues representa eso, ¿no? Y luego también representa lo que yo creo que representa todo ser humano, ¿no? Todo adolescente, ¿no? Todo ser que va a ser adulto, ¿no? Es vivir la vida con plenitud, ¿no? O vivirla como imposición, ¿no? Y ahí también está ese tema de la naturaleza, lo que hablábamos antes de vivir conectado con el mundo, con el universo, contigo mismo, con tu propio ser, o vivir roto, ¿no? Con todos los hilos rotos, con los demás, con el mundo y contigo mismo. Me gusta mucho esa definición que has hecho de esta, digamos, no ola, pero sí conjunto de obras en torno a la guerra civil, la transición que se han dado en los últimos años, como un estado de conciencia, que yo creo que es muy acertado, y me gustaría saber qué crees que has aportado tú o qué te gustaría aportar a ese estado de conciencia general sobre esta época. Eso es dificilísimo de contestar, porque claro, un libro es lo que luego leen los demás, ¿no? O al menos como tú lo has planteado, claro. Es que esto mucho, aunque es un estado de conciencia, en realidad todo sucede de una manera mucho más inconsciente de lo que parece. Porque cuando uno escribe una novela, lo que hace es, o sea, uno tiene una intuición que es precisamente una intuición de conciencia. Pero cuando es al escribirla entera, cuando esa conciencia termina por aparecer, ¿no? Es como uno tiene la indicación de un camino, y además yo estructuro mucho las novelas y sé más o menos lo que voy a contar en cada cosa, pero cuando uno se pone, empieza a aparecer la conciencia. O sea, escribir una novela es en sí un acto de conciencia. Por mucho que tú creas que va a contar algo que sabes previamente, vas a descubrir muchísimo más, ¿no? En ese sentido, lo que ocurre en una novela es un proceso de transformación de la propia persona que escribe, ¿no? De hecho, eso se nota mucho en los personajes, que se van transformando, y se van transformando los personajes porque el propio escritor se va transformando, ¿no? Van apareciendo cosas que uno ni siquiera sabe, ¿no? Incluso impulsos que podían ser al principio de una naturaleza se convierten en la contraria, ¿no? Pues imagínate la necesidad de contar algo para como un acto de, yo qué sé, de justicia, ¿no? Que uno piensa, luego se convierte en un acto de una especie de reconciliación. O sea, hay una transformación entera. Entonces, la conciencia aparece después. O sea, la conciencia aparece cuando uno ha terminado ya la novela, ¿no? Y eso ya es mucho. O sea, lo que a mí me gustaría es que una novela mía sirva también de espejo a quien la lee, y que conforme la va leyendo, en esa intimidad maravillosa que se produce en la lectura, que yo creo que hay muy pocas parecidas a esta, salvo la de una relación amorosa, ¿no? La que uno tiene con un libro en la intimidad es realmente una intimidad total, pues que la novela sirva como una especie de espejo en el que el lector pues también pueda transformar algo, ¿no? Algo que se convierta como, pues como pasa en los procesos alquímicos, ¿no? Que para convertir el hierro en oro, pues va pasando por muchos estados, ¿no? Incluso algunos muy oscuros, ¿no? Se llama el anigredo, ¿no? O sea, todo acto de conciencia es un acto de visión, ¿no? De volver a ver, de la ceguera a la visión, a cierta visión.
que es lo que le pasa al propio protagonista de la novela, Monte, ¿no? Y entonces a mí me gustaría bueno, pues sí, que una novela mía sirviera para eso también, ¿no? Para ver cosas, pero sobre todo dentro del propio lector, ¿no? Me imagino que para escribir esta novela, vamos, estoy segura que para escribir esta novela te has metido de lleno en un periodo histórico concreto, el de la transición. Algunas de las muchas entrevistas que te han hecho en estos años, bueno, en este último año, tú comentas que la española es una democracia inmadura. Y me gustaría, si es posible, que reflexionaras sobre esto en relación al libro, ¿no? Si crees que la transición es el origen de muchos de los males o bienes de los que vivimos ahora, vamos. Bueno, menos mal que tuvimos la transición, pero la transición Sí. es la infancia. Sí, bueno, yo hablaba de la adolescencia, de la democracia española en relación precisamente a esta novela Escarcha, cuyo protagonista es un adolescente, ¿no? Que se encuentra con esa España representada por sus abuelos, por su familia, que son dos Españas distintas, que sin embargo conviven bastante bien, ¿no? Aunque, bueno, ahora mencionaré otra cosa, pero digamos que el silencio de uno, ¿no? La complicidad de otro, el silencio de todo, en realidad, la ignorancia de muchos, ¿no? Hizo que pues esa España fuera la del pasado, la de la dictadura, fuera convivible, ¿no? Incluso con cierta cordialidad, ¿no? Con bastante cordialidad, salvo en esas cosas que también salen en la novela de las fiestas, ¿no? Cuando ya la gente empieza a calentarse un poquito, ¿no? con el vino y empiezan a salir cosas que están guardadas, ¿no? Y claro, la transición, ¿qué hizo? Pues institucionalizó esa reconciliación, ¿no? Claro, hizo una institución de la reconciliación, digamos, haciendo que toda la España del franquismo entrara en el río natural de la vida y de la sociedad, en lo que es la historia contemporánea de España, o sea, en nuestra sociedad de ahora, ¿no? Incorporando a los que estaban en contra, a los enemigos que estaban dentro, por supuesto a los indiferentes, que eran muchísimos, y haciendo pocos gestos que todavía se tienen que seguir haciendo a los exiliados y a los que realmente perdieron la guerra, ¿no? Es decir, a los muertos y a los que se fueron. Porque, claro, hubo mucha gente que se quedó y que fueron hijos de los que se quedaron, o nietos de los que se quedaron, que más o menos vivieron y muchos combatieron muchísimo en la transición y participaron en un montón de partidos y de cosas que también salen en la novela. Un poco quería hacer un retrato de todos, ¿no? Desde los que luchaban en el FRAP, digamos, a los que no hicieron nada, a los que era un sacerdote, estaba en el seminario pero era de izquierda, al que era el facha de siempre, al que no se enteraba de nada. Bueno, un poco lo que ha sido España en todos estos años, ¿no? Se le hace un homenaje también a Massaw, y tiene que ver con esto, porque él cuando viene en 1969 a España, eso está en su diario, La gallina ciega, que es maravilloso, se estremece y protesta mucho porque dice, es como si no hubiéramos existido, es como si no hubiéramos tenido historia, no solo hemos perdido la guerra, hemos perdido la existencia, no somos, ¿no? Estamos en México, estamos exiliados, pero en España no existimos. Si no estuviéramos aquí, si no vuelvo, no pasa nada. De hecho, él decidió no volver, ¿no? Y claro, esa España se ha ido construyendo con todo eso en una larga infancia que bueno, ya han pasado bastantes años, casi 40 otra vez, ¿no? Y una infancia que bueno, pues se ha convertido desde luego en pubertad, se ha convertido en adolescencia y yo creo que está a punto,
o debería estar a punto de pasar ya a un estado de adultez. ¿Qué es un estado de adultez? Pues un estado de conciencia, de memoria, de saber realmente qué ha pasado, de reconocer todo lo que ha sido, de ser coherente con eso, de darle justicia a todo y al mismo tiempo de saber mirar para adelante, ¿no? O sea, estar en el presente, no en el pasado. Sin embargo, en España, cada vez que hay unas elecciones, y bueno, y cada vez más con los grupos que están saliendo, con Vox, o sea, el discurso otra vez retórico del franquismo en muchas ocasiones, ¿no? En cada elección vemos que otra vez se habla de emociones todo el tiempo, ¿no? O sea, eso es característico de la adolescencia y por eso en la entrevista esta decía que España sigue en una adolescencia como democracia. ¿Por qué? Porque en el mundo adulto la emoción no es lo principal. De hecho, parece que estamos al contrario, como entrando en una segunda transición, ¿no? En la que todo se vuelve a cuestionar, claro, y en el que el panorama político-social parece, no es igual, pero sí en cuanto a la tensión es parecido al que claro, teníamos es una en la tensión transición. emocional puramente adolescente y en el caso de Vox, por ejemplo, absolutamente hormonal, ya, o sea, una cosa... pero no solo ellos, o sea, en muchísimos partidos políticos de cualquier condición se utilizan las emociones, la emoción nacionalista, por ejemplo, ¿no? Que el nacionalismo, ¿qué es? Es una emoción, o sea, no es como es un concepto, sí, pero la gente reacciona ante ese concepto como una emoción, ¿no? Entonces, yo creo que España, Europa, también, un Estado, en la propia Europa que está ahora mismo muy arrastrada por el totalitarismo, está en un estado otra vez adolescente, ¿no? En el que en lugar de imperar la razón, que antes decía que para la literatura solo la razón no es buena, pero para la política sí. Para la política la razón es lo fundamental porque es lo que nos lleva a convivir, ¿no? La razón, los derechos humanos, los derechos sociales, eso es lo que debe concentrar la política, ¿no? Y en la democracia española y en la europea, lamentablemente también, parece que todavía pues nos dejamos llevar mucho por las emociones, ¿no? En lugar de por algo que es la construcción racional y social, ¿no? De la convivencia, ¿no? Escribir estos dos libros sobre la historia reciente de España, me imagino que ha supuesto también para ti un aprendizaje, porque bueno, la guerra civil, claro, no la viviste, por supuesto, la transición cuando eres un niño muy pequeño, cuando pasan todas estas cosas, entonces me gustaría saber un poco qué te ha aportado también a ti entrar en este terreno, no solamente desde el punto de vista literario, sino también desde el punto de vista personal. Pues, bueno, yo tenía desde niño la manía de hablar con mi abuelo y con todos los viejos que pillaba. Y además era una pesadilla para ellos porque decían, joder, ya viene Ernesto, pero me va a preguntar de todo. Y efectivamente, les preguntaba por las vidas, y sobre todo les preguntaba por todo lo que callaban, porque callaban mucho. Entonces, lo que te quiero decir es que el libro, o sea, Escarcha es como es un fruto de un trabajo de muchos años. O sea, no es que haya hecho un trabajo para escribir Escarcha, sino que es una novela que no podía escribir hasta que he tenido, digamos, la madurez suficiente para escribirla, pero el conocimiento de la novela lo he ido acumulando pues un poco desde chico, en el sentido de que pues siempre he estado preguntando por la historia, por la visión del mundo de cada una de las personas con las que me encontraba, de muy distintas, de muy distinto pelaje, edad, incluso, no sé, condición social, ideológica, etcétera, ¿no? Y escribir el libro, o sea, escribir Escarcha, sobre todo lo que me ha aportado, digamos, es una especie de destilación de todo aquel, de toda esa experiencia del pasado hasta ahora, ¿no? De hecho, para mí esta novela es como es un final de una etapa, ¿no? Casi vital, ¿no? Y ahora empieza
o está empezando otra cosa, ¿no? Y claro, en esa síntesis también hay un descubrimiento muy fuerte, y es que precisamente para ser lo que queramos ser, hay que ver cada una de las cosas que hemos sido, tanto como personas como sociedad, y una vez que las has visto y las has señalado y las has reconocido, desprenderse de ellas, tirarlas al río y empezar de cero, porque el presente siempre es empezar de cero, pero con conciencia del pasado, ¿no? O sea, conciencia y visión transparente, porque si no estamos viendo siempre la vida como si estuviéramos viéndola a través de un teatro, ¿no? Un teatro donde está pasando una y otra vez el pasado, ¿no? Y la realidad que tienes que ver está detrás del telón, está detrás de esos personajes, está detrás del teatro incluso. Y yo creo que la mayoría de nosotros siempre estamos observando lo que nos pasa como sociedad y como personas a través de un teatrillo donde está nuestra propia historia, la historia del país, como si tuviéramos un caleidoscopio en los ojos donde está ese teatrillo, ¿no? Y una vez que uno lo conoce, pues tiene que quitarlo y ver. Y creo que ahí podemos hacer nuestra vida realmente, ¿no? A mí me parece odioso preguntarle a un escritor qué hay en su obra, en estas dos obras en concreto de autobiográfico, pero sí te preguntaría qué equilibrio hay entre la realidad y la ficción. Bueno, si se pueden enfrentar, que no lo creo exactamente, pero me gustaría que me hablaras un poco, porque nos contabas que bueno, esas conversaciones con tu abuelo, ese interés que has tenido siempre por estos temas, y a la hora de volcarlo en la obra literaria, cómo se equilibra con la imaginación, con la inventiva, con la ficción. Pues, a ver, todas las novelas mías tengan más o menos invención, imaginación, siempre una mezcla de imaginación y experiencia, ¿no? Digamos que hay novelas donde la imaginación está calentada o alimentada por la experiencia, y hay otras novelas donde la experiencia está más alimentada o calentada por la imaginación, ¿no? En este caso, Escarcha es una novela donde la experiencia y la imaginación están mezcladas, pero donde la experiencia ha sido realmente el material de la novela, ¿no? La imaginación lo calienta, lo transforma, la destila y la potencia, ¿no? Pero la experiencia está muy presente. En otras novelas, No cantaremos, por ejemplo, que es la anterior, estoy de imaginación y la experiencia está, por supuesto, ¿no? Pero es al revés, es la invención, está ahí, y la experiencia la va calentando y va convirtiendo la invención en otra cosa, ¿no? Aquí ha sido al revés. Como escritor, no solamente te dedicas a la creación, sino también, pues como estás ahora, estás en este coloquio, en esta entrevista, presentas tus novelas, te mueves con otros escritores. Una cosa que siempre me interesa de los escritores es cómo se relacionan en el mundo literario, ¿no? Qué peligros encuentran, cómo lo superan. ¿Tiene que ver con la literatura? ¿Es otra cosa? Bueno, el mundo literario es un mundo social, ¿no? La literatura en sí es un libro, o es el hecho de escribirlo, ¿no? Son cosas diferentes. Dentro del mundo literario, pues lo que mejor que puedes encontrar son amigos estupendos, ¿no? Eso es lo mejor que puedes encontrar, ¿no? También es un lugar donde se puede perder mucho el tiempo, porque claro, el escritor en este mundo, además el nuestro, donde se lee muy poco, ¿no? Pues los escritores pues están necesitados y muchas veces acuden al mundo literario pensando que lo que van a encontrar allí son estímulos o un provecho o un contacto, no sé qué, que también son cosas que se buscan en ese mundo, ¿no? Pero en realidad, como en todo mundo social,
las únicas relaciones que son, o sea, fructíferas para la literatura son las que son de verdad. No, te lo pregunto también porque sé que te has dedicado en cierto momento a la edición. Sí. Y me interesaba también tu punto de vista pues, desde ese lado, ¿no? Bueno, la edición es que, claro, pues, o sea, el mundo literario, ya sea desde la edición o ya sea de los encuentros de escritores, festivales y tal, que siempre hacemos por el mundo y siempre estamos envueltos en estas cosas, es muy enriquecedor porque siempre conoces gente que no conocías, libros que no conocías, y en el caso de un editor es un privilegio. Yo, de las cosas más bonitas que he hecho como en mis trabajos ha sido poder ser editor. No solo por traer libros que estaban desconocidos, ahora lo hago también en el Cervantes, por cierto, he sacado una colección nueva para rescatar libros del olvido que no estaban, ¿no? Pero como editor además tienes la oportunidad de dar voz a textos que son difíciles de conseguir o que no tienen un acceso tan fácil, ¿no? Eso es lo que a mí me gusta de la literatura, de estos encuentros, ¿no? Más que descubrir lo obvio, porque que eso, digamos, lo conocemos todo, tiene suficiente voz, tiene suficiente presencia. Me gusta descubrir tanto en las personas, en los escritores, en los poetas y en los libros, cosas que no se conocen tanto y que tienen una calidad enorme y que deben conocerse, ¿no? Entonces, el mundo literario realmente, o el mundo editorial, sirve para eso, o a mí me sirve para eso, ¿no? Es como la fuente de riqueza, ¿no? Y debe ser, y cuando no se convierte, que es lo que te decía antes, en una fuente de riqueza, sino en un hervor de cosas que ya son inanes, lo que hacen es distraerte, ¿no? O sea, yo creo que el escritor se tiene que concentrar en lo importante, ya sea en la persona, en la experiencia o en el libro, ¿no? Y eso es lo que va a hacer que todo lo que haga sea rico para sí mismo y para los demás, ¿no? Yo te iba a preguntar por Valle Inclán porque todo lo que leo sobre ti aparece Valle, tú ya te has adelantado, has contado mucho, sobre todo te iba a preguntar en relación a lo que tú precisamente has dicho, al lenguaje, ¿no? a la forma que tiene de armar, de representar el mundo a través de un lenguaje concreto, pero también a través de la crítica social, ¿no? De la definición de una sociedad en concreto, que en ese sentido también creo que puede estar muy conectado con lo que haces tú. Sí, a mí hay dos cosas que me interesan muchísimo de Valle, y es, bueno, tres. Una es lo que hemos hablado antes de la visión del mundo y el lenguaje, ¿no? Que sería una cuestión estética. Una cuestión filosófica, que es, bueno, la parte mística que él tiene, que está representada en su libro La lámpara maravillosa, ¿no? Esa visión del mundo que también tiene que ver con esa idea de la unidad, ¿no? Que hablábamos y que en él está muy presente. Y la tercera es la preocupación social, ¿no? Esto es una cosa que muchos escritores no tienen, o sea, no son tan completos. Hay muchos que pues, tienen conciencia social, pues no tienen desde luego una visión esotérica del mundo, ¿no? O no se preocupan por el lenguaje. Este tiene esas tres cosas que son... Valle tiene esas tres cosas que a mí me importan mucho y con las que realmente me siento muy afín, ¿no? Y claro, eso es importantísimo para una sociedad, ¿no? O sea, un escritor que es capaz de mirar, como él decía, la otra ribera, ver las cosas desde la otra ribera, ¿no? La otra ribera, él habla de la muerte, ¿no? Cuando hace una definición del esperpento, creo que en Los cuernos de Don Friolera, en la que uno de los personajes le dice, ¿y esto cómo es? Dice, hay que mirar el mundo desde la otra ribera como son las conversaciones de los muertos cuando hablan de los vivos, ¿no? Él lo dice más bonito que lo he dicho yo. Y eso yo creo que es importantísimo para un novelista porque, por un lado, tiene esa conciencia como de no creerte el personaje que eres, ¿no?
no creerte el personaje que eres, en este caso Ernesto, ¿no? Y escritor y tal, es fundamental para escribir y para ver. ¿Y para ver qué? Pues el mundo en el que estás, ¿no? Puedes tener una conciencia mística, pero si no sabes en el mundo en el que estás, te puedes convertir en bueno, pues en una persona muy insustancial en realidad, ¿no? Y al mismo tiempo, si solo estás preocupado por la sociedad y estás metido ahí, eres incapaz de verla desde fuera, ¿no? Entonces yo creo que la gran lección de Valle era esa, era poder mirar el mundo desde esa otra ribera y darse cuenta de hecho de cuáles son los puntos flacos, los problemas de la sociedad y también sus virtudes, ¿no? Verlo todo con cierta distancia y poder convertirlo o sea, ser capaz de señalarlo con el lenguaje, ¿no? Decir esto, de una cosa tan sencilla como eso, señalar, pero señalar con una exactitud y con una creatividad que es la que tiene Valle Inclán, que son increíbles, es una mezcla, su lenguaje es una mezcla de exactitud y de recreación del lenguaje, porque hay cosas que tiene él que no estaban escritas, o sea, no había una manera de decirla y él la inventa. En su afán de exactitud, lo que hace es inventar la manera de decirlo, porque no estaba dicho, ¿no? Y para eso esa visión que al mismo tiempo contemplativa, en el sentido de mística, ¿no? Se dice la mística contemplación, es fusión y distancia, que es lo que hace con el esperpento, es realmente genial, ¿no? Y bueno, es un aprendizaje continuo de este hombre, al que no lee tanta gente, por cierto, y realmente pues cualquier etapa suya del esperpento, esta que estamos hablando, como lo que hablábamos antes de las comedias bárbaras o las sonatas, son de una belleza, una riqueza enorme, incluso lo más moderno que se ha escrito en España todavía, ¿no? O sea, no, el hallazgo a los que él llegó con el esperpento, yo creo que en forma de lenguaje en España, pues no hay cosas tan modernas como esas, ¿no? Nos queda un poquito de tiempo, no mucho, pero me gustaría, he leído una declaración tuya que me gustaría mucho que nos precisaras o no, que nos explicaras. Dices, me da miedo ser complaciente con mi obra. ¿Por qué dices esto? No sé cuándo dije eso, pero bueno, en todo caso, cuando uno es complaciente es lo que hablábamos antes, cuando uno es complaciente con cualquier cosa de sí mismo, se estanca. Ser complaciente es negarse, más bien que afirmarse. La gente creo que piensa que ser complaciente es afirmarse, pero en realidad es negarse, porque te convierte en una especie de estatua de ti mismo o de monigote de tu posibilidad de ser. O sea, ser es una posibilidad de ser. Cuando tú ya eres algo cerrado, dejas de ser, porque ya es una cosa ya hecha, ya un pasado, ya una forma hecha, ¿no? Entonces, ser complaciente con la obra es volver a repetirse, es volver a ser lo que ya eras, y por tanto no va a aportar nada ni a ti mismo ni a los demás que merezca la pena, ¿no? Yo creo que hay que reinventar siempre, y reinventar es tan sencillo como ver de nuevo, o sea, ver sin ese teatrito que hablábamos antes delante de los ojos, ¿no? Y ser complaciente es como ver siempre el mismo teatro, o que te parezca bien que ese teatro pues está bien, y no siempre es una búsqueda que no acaba, ¿no? Evitar las fórmulas al fin y al cabo, ¿no? Claro, las fórmulas son buenas para aprender, pero no son buenas para crear, ¿no? Hay un libro con el que yo me divertí mucho, que era los ejercicios de estilo de Ramón Queneau, el que cuenta una pequeña historia de un personaje que entra en un autobús, y bueno, la historia es insulsa, pero él la cuenta con 40 fórmulas distintas, ¿no? Y cuando empecé a escribir narrativa con 20 y poquillos años, pues hacía muchos ejercicios de eso, o sea,
usaba fórmulas, porque las fórmulas están bien para crear destrezas, ¿no? Para saber hacer las cosas, para saber escribir desde el punto de vista de una mosca si hace falta, ¿no? Y dividir la narración en los no sé cuántas celdas que tienen los ojos de una mosca, ¿no? Pero luego hay que romper con eso, hay que saber utilizarla cuando llega el momento, pero como una destreza, como una maestría, digamos, como un carpintero que sabe hacer bien una mesa, ¿no? O sabe hacer bien una silla, pero luego tienes que obrar con total libertad y escuchando la historia que tienes dentro, en la voz que tienes dentro, la música que tienes dentro y convertirla en la forma exacta en cada momento, ¿no? También una cuestión puramente anecdótica, pero que me llama mucho, lo que me ha llamado mucho la atención, he leído yo creo que en al menos 2 reseñas sobre tu novela No cantaremos en tierra de extraños, en la que comparan ciertas partes o el ritmo de la novela con el western. Y yo quería saber si eso es una chifladura de críticos, si es verdad o No, si el está cine bien te importa visto. tanto. Sí, el cine me enseña muchísimo. El cine, bueno, a todos los narradores nos ha enseñado muchísimo y de hecho la novela se transforma con la aparición del cine porque, claro, te enseña otro tipo de estructura, te enseña puntos de vista, te enseña cómo el foco, ¿no? Lo que en narración también se llama foco, puede estar arriba, abajo, dentro, en la mirada, en algo externo, en algo interior, ¿no? Y te enseña mucho de estructura también, ¿no? En el caso de No cantaremos en tierra de extraños, había detrás una película que era El Centauro del Desierto, que aunque no, o sea, eso no se ve en la novela en casi nada, aunque tiene muchos guiños, pero la estructura estaba muy pensada según esta película. ¿Por qué? Porque muchas veces la creatividad de los novelistas hace que las novelas se te vayan o sea, unas extensiones demasiado grandes y sobre todo que no concentres la historia, ¿no? Porque muchas veces la imaginación lo más difícil es encauzarla, ¿no? Encauzarla, meterla en un río del que no se salga, ¿no? Entonces las estructuras del cine enseñan mucho, ¿no? a eso y el punto de vista también. Y en el caso de Escarcha pues también hice lo mismo, está dividida en 7 partes que corresponden a, como imaginemos, las 7 temporadas de una serie de televisión, imaginemos Los Sopranos, ¿no? 7 partes con 7 capítulos que corresponden a 7 años sucesivos y donde se hace un gran fresco con muchos personajes, donde siempre hay uno central, pero donde otros muchos tienen participación, ¿no? Y donde cada capítulo tiene una extensión parecida. Pues, claro, me inspira mucho en esa estructura, ¿no? Yo creo que el cine pues, es una de las grandes narraciones, vamos, sin duda, si miramos el arte como algo global, donde está la literatura y el cine también, pues el cine hay que meterlo dentro de la gran narrativa, ¿no? Y por supuesto me ha influido muchísimo. Vamos a terminar ya porque vamos a dejar un ratito para que hagan preguntas estas personas que están aquí. Vale. Pero bueno, yo creo que es pregunta obligada que nos cuentes qué estás preparando. Has explicado que estás escribiendo poesía otra vez, no sé si de ahí va a salir un libro, si es un interludio esperando a otra novela, no sé, cuéntanos. Pues ya sí, en estos meses le voy dando forma a un libro que he estado de poemas que he ido escribiendo en el último año y pico, porque toda la escritura de Escarcha me hizo como refugiarme también en un pueblecito en Soria, donde me iba un montón de pasar mucho tiempo solo, y ahí también ha salido un libro paralelo que bueno, estoy puliéndolo y que saldrá pronto. Bueno, saldrá pronto si sale, pero digo yo lo dejaré acabados pronto, Vale. Lo voy a dejar pulido pronto. Y bueno, también estoy pensando en una novela nueva
que bueno, va a tener que ver con ese principio que decía que Escarcha era como un final, ¿no? Pues va a tener que ver con una especie de principio, ¿no? Con una escapatoria, pero bueno, todavía le estoy dando vueltas. Bueno, eso. Pues nada, damos por finalizado el acto. Muchísimas gracias. Nada, muchas gracias a ti. Muchas gracias.